Hola a todos, bienvenidos a este programa de Los Libros son de Todos. Estamos en el programa número 18 de nuestro segundo año. Imagínense cómo va avanzando la cosa. Y bueno, bienvenidos. Estamos en la calle Anticafé, aquí en Ciudad Satélite. Como les hemos dicho, pues pueden venir aquí a prestarse nuestros libros y además a jugar un montón de juegos y pasar la tarde, pasar la mañana aquí en la calle Anticafé, Ciudad Satélite, Avenida del Policía y Diego de Portugal. Así que todos invitados. Y vamos a empezar nuestro programa del día de hoy saludando a nuestros amigos que siempre están con nosotros. Vamos a empezar por mi izquierda. Empezamos con Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo están, chicos? Yo aquí contento, disfrutando un rico café, pero un café de cebada, ¿no? Entonces, muy rico, gracias al Anticafé por la acogida y contento de estar presente hoy en el programa. Ya, muy buenos días a todos los que nos están escuchando, a todos los que son parte del club de lectura. Los libros son de todos. Aquí ansioso por esta nueva dinámica que vamos a experimentar y en que vamos a incursionar todos hoy. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar en este programa. Buenos días, yo feliz de empezar con el programa y les traemos un temita muy interesante. Vamos a manejar todos un libro, pero que les va a encantar. Exactamente. Bueno, decirles, ya empezar directamente con nuestro tema. Nuestro tema que hemos escogido hoy día es el cuento de Oscar Wilde, El pescador y su alma. Es un cuento que, bueno, no es tan corto, es un poco largo, pero que es muy interesante y que nos va a dar para hablar muchas cosas sentimentales y muchas cosas psicológicas que nos va a hablar Jovi. Pero el que nos va a presentar el cuento es el Daniel, porque él ha sugerido el cuento. Gracias, Javier. Bueno, como lo dijiste, es un cuento un poco largo, pero es sumamente interesante. Si me permiten, yo voy a hacer una introducción, no precisamente del cuento, sino un poco voy a hablar desde un enfoque de la estética, porque creo que es importante, porque desde ahí voy a pasar al cuento, voy a saltar y voy a plantear algunos temas para analizarlos, para discutirlos. Empiezo así. Hay que ser sublime sin interrupción. Repito, hay que ser sublime sin interrupción. La frase no es de Oscar Wilde, la frase es de Charles Baudelaire, del autor de Las Flores del Mal, este poeta francés, que también era un dandy. Y hace rato estábamos hablando del dandismo un poco, porque es el personaje. Oscar Wilde era un dandy. ¿Qué expresa esta frase? Hay que ser sublime sin interrupción. Expresa un movimiento estético, un movimiento artístico, una forma de vida, una postura ante la vida. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser sublime sin interrupción? Significa, así muy a grosso modo, ser un artista de tiempo completo. Ser un artista de tiempo completo. ¿En qué sentido? Que no vives para el arte, sino que eres el arte mismo. Eres el arte mismo. Y esa es la concepción estética de Wilde. Esa es la concepción estética de Charles Baudelaire. Esa es la concepción estética de Barbe d'Aurevilly, de otros dandies. Ser el arte mismo. Es decir, no trabajas, no estás en las miserias de la vida, de ganarte el pan de cada día, sino tienes que ser un artista. Eso entra y sé que implica muchas cosas y da lugar a muchas discusiones. Pero la concepción estética en la que tenemos que concebir la obra de Oscar Wilde es esa. ¿Y esto qué significa? Que no hay una separación entre arte y vida. Para ellos no había una separación entre arte y vida. El artista era el arte y era la vida a la vez. Él era un personaje. Por eso el dandy es un personaje. Es un personaje bien vestido, elegante, hermoso permanentemente. Y era a la vez un tipo de cuento, un tipo de fábula, un tipo extravagante, un tipo rebelde, pero siempre elegante, ¿no? Entonces por eso era así, el dandy era eso. Entonces la razón de ser del dandy es esa, que no hay una separación entre arte y vida. El dandy no se da el lujo de trabajar, de ganarse la vida y de pasar en esas cosas, sino es arte, es un personaje más. Y eso es lo que era Oscar Wilde. Y esa es la estética del dandy. Y repito, en esa estética es la que hay que pensar la obra de Oscar Wilde y hay que ubicar el cuento El pescador y su alma. Y esto lo expresa bien Wilde
en la novela el retrato de Dorian Gray. En el retrato de Dorian Gray, Dorian es siempre hermoso, pero el que envejece y el que enfrenta todas las vicisitudes de la existencia es el cuadro, ¿no ve? Pues ahí está esa separación, la tensión entre arte y vida. Pero ¿cómo se puede ser sublime sin interrupción permanentemente? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es posible? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque al final de esta forma de concebir la vida, de esta forma de concebir el arte, siempre está el elemento trágico. Siempre. Para Wilde hay un elemento trágico, igual que para Charles Baudelaire. ¿Cuál es el elemento trágico en Wilde? Lo puedo ejemplificar con lo que le pasa a él mismo en su vida. Wilde era un gran artista, afamado en su tiempo, amado por todos, aclamado en los salones, etcétera, siempre bello, pero una vez que tiene problemas legales por sus amoríos con Lord Alfred Douglas, entra a la cárcel, termina mal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él decía que hay una tensión entre arte y vida. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre arte y vida? Se resuelve de forma trágica. Y lo trágico para Oscar Wilde es eso. Termina mal, termina solo, termina en la cárcel, sale de la cárcel, termina mal, en desgracia total, ¿no ve? Entonces, ¿se puede ser sublime sin interrupción? La respuesta es no. No, porque siempre se va a imponer la realidad. El imperio de la realidad siempre se va a imponer sobre esa actitud del artista, del esteta. Siempre. Wilde y Baudelaire lo sabían. Siempre va a haber un destino trágico. Y eso es lo interesante de esto. Y de aquí ustedes pueden sacar varias discusiones sobre el rol del arte, sobre la actitud del artista. ¿Se puede, no se puede vivir de tu arte permanentemente? ¿Qué haces? ¿Cómo puedes cuestionar el sistema? No, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y ya lo decía, su propia vida es el ejemplo de esto. Él cuestiona las normas, cuestiona la moral victoriana de su tiempo, cuestiona con su actitud, se enamora de un hombre, etcétera, etcétera, pero el imperio de la realidad se impone sobre él, ¿no? Eso es lo trágico, ya lo he dicho. Y esto, ¿cómo lo traslado al cuento? Para que ya entremos en el cuento, el Wilde hace una separación entre tres elementos, y eso me parece a mí sumamente importante: el alma, el cuerpo y el corazón. ¿No ven? Sí. Pero hay una separación que es bien de ruptura en Wilde, porque si ustedes se fijan en toda la tradición filosófica occidental y religiosa, precisando en la tradición platónica occidental, el alma es intrínsecamente moral, siempre, es decir, es el repositorio de lo bueno. Eso nos han enseñado, ¿no ve? En esa tradición filosófica. Pero en el cuento de Wilde no, el alma es mala. ¿Por qué? Porque se va sin el corazón y es mala, es egoísta, es puro intelecto. Se expone, ¿no? Claro. Se expone a la maldad. Sí, se expone a la maldad, es puro intelecto, ¿no? Entonces igual me parece que es un tema bien interesante para analizarlo en el cuento. Es en esta dicotomía que nos plantea Wilde, ¿no? O tricotomía, exacto. Y ahí creo que están planteadas estos problemas, estas tensiones entre cuerpo, alma, intelecto y corazón, estas disputas que diría yo que las plantea Wilde en el cuento. Entonces termino yo mi intervención otra vez con la frase con la que he iniciado, que es: ¿se puede ser sublime sin interrupción? Creo que no. Ya, hasta ahí bien. Y presento finalmente este libro, que es, bueno, primero el libro, este es un compendio de los cuentos de Wilde, de Oscar Wilde. Aquí está El pescador y su sombra, Pescador y su alma, mejor dicho. Y este libro, que se llama Los corsarios de guante amarillo, de Luis Antonio de Villena, que es un escritor español que escribe sobre este tipo de temáticas, escribe sobre contracultura, interpretaciones siempre desde la sociedad, desde el arte, que es un ensayo sobre el dandismo. Aquí hay, en la primera parte hay ensayos sobre varios dandis conocidos, entre ellos Oscar Wilde. Entonces es un libro muy recomendable. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nos has hecho una gran introducción hablándonos de este tema
que es fundamental. Yo creo que en la historia del arte, pues esta época del fin del siglo XIX, principios del XX, se da este movimiento en Europa, como vos dices, ¿no? Medio contracultural, y que marca, yo creo, muchas cosas que van a venir después, que seguramente muchas de esas ideas siguen perviviendo en los artistas actualmente. Pero yo creo que entremos al cuento, ¿no? Yo podría empezar a dar como un resumen del cuento, ¿no? Entonces, el cuento se llama El pescador y su alma, y empieza cuando un pescador pesca en sus redes a una sirena. Se enamora de la sirena, y la sirena le dice: tú no puedes estar conmigo si tú no te quitas el alma, te sacas tu alma, porque los seres del mar solamente vivimos sin alma. Entonces, a partir de eso, el pescador va a buscar primero al cura y después a los mercaderes. Y le dice al cura, le dice: quiero sacarme el alma, ¿cómo me saco el alma? Y el cura dice: no, eso es un pecado, no puedes vivir sin alma. El mercader le dice: no, para que el alma, yo no te puedo sacar el alma porque el alma no vale nada, así que no me interesa. Comprar, ¿No? Tu cuerpo sí, te puedo esclavizar, pero tu alma no me interesa. Entonces finalmente se acuerda de que hay una bruja. Va a ver a la bruja y la bruja le dice que se tiene que cortar el alma con un cuchillo, como si se estuviera cortando el alma desde sus pies, ¿no? En una noche de luna, a su sombra, ¿no es cierto? Porque le dice la sombra, lo que no sabe la gente es que la sombra es el cuerpo del alma. Y entonces, bueno, con esa idea, pero ella lo lleva a hacer como un aquelarre, como una reunión con Satanás y con las brujas en un cerro, y al final de esa aventura ahí en el cerro, le dice este secreto, y entonces el otro va y en una noche se corta el alma y queda sin alma, y se va al mar y se junta y se casa con la sirena. De ahí viene la canción: tuvimos una sirenita. No, mentira, esa es otra canción. Entonces ya se junta con la sirena, pero antes de eso, en la playa, el alma le dice: no me dejes así tirado, porque su alma se toma forma como si fuera otro clon de él mismo, otro pescador. Entonces, dame tu corazón para que yo pueda vivir. Y él dice: no, porque sin corazón no le puedo amar a la sirena. Entonces ya se va él al mar con su corazón y se junta con la sirena, y el alma empieza a vagar. Y cada año se veían. Entonces el primer año se vuelven a ver, y el alma le cuenta que ha estado en varios lugares, y le cuenta que ha encontrado un espejo mágico, que es el espejo de la sabiduría. Le dice: yo te voy a dar el espejo de la sabiduría si yo vuelvo a entrar a ti, o sea, nos volvemos a unir. Y él le dice: no, porque obviamente él no quería, porque si no, con alma no puede estar con la sirena. Desprecia la sabiduría. Segundo año se vuelven a encontrar y le dice: no, he encontrado el anillo de plomo de la riqueza, que con ese anillo tienes todas las riquezas. Te voy a dar el anillo si volvemos a estar. Le dice: no me interesa la riqueza, me interesa el amor. El tercer año finalmente le dice: he encontrado una chica que baila. Y le dice: claro, porque le interesa eso al pescador, porque dice: mi chica, la sirena, no tiene pies. Entonces dice: vamos. Entonces ahí se juntan nuevamente el alma y el pescador, y van a ver a esta chica. Pero en medio de esa aventura de ir a ver a la chica, le hace pegar a un niño, le hace matar a un mercader, le hace robar una copa, o sea, lo vuelve malo. Y él le dice: pero ¿por qué? No, yo no quiero ser malo, ¿no? Entonces la rechaza al alma, ¿no? Me quiero volver con mi sirena. Pero y ahí ya no puede despegarse del alma. Le dice: no, solo te puedes despegar del alma una vez. Entonces ya no puede volver otra vez al mar. Entonces todo triste se va a la orilla del mar y se queda ahí, creo que un año, no sé cuánto, llamándole a la sirena, pero la sirena nunca más vuelve. Y al final, un día, bueno, y en medio de eso, el alma le sigue hablando y le dice: no, y le tienta, digamos, una vez más con el bien. Le dice: no, vámonos, ¿para qué vas a estar aquí en la orilla? Vámonos a hacer el bien a los demás, porque tú quieres hacer el bien, ¿no? Y él dice: no, yo quiero estar con mi sirena. Entonces al final, un día aparece la sirena muerta en la playa, y ya ahí con el corazón roto, el pescador se deja como que llevar por el mar, ¿no? Pero antes de que muera, digamos, ahogado ahí en el mar, se le rompe el corazón, y entonces en una de esas grietas entra el alma otra vez a su corazón, y ya se unen y ya muere. Y digamos, el corolario, el colofón del cuento es que el cura del principio, lo encuentra muerto, o la gente lo encuentra muerto y lo llevan a enterrar, y el cura lo entierra, y a partir de ese momento, en esa parte del cementerio, que es la última parte, empiezan a salir flores, ¿no es cierto?
y entonces como un milagro, y a partir de eso el cura cambia y dice hay que bendecir a todas las criaturas de la tierra, no solamente a los seres humanos, sino a las plantas, a los animales, y termina en eso, ¿no? En la bendición de la naturaleza prácticamente, ¿no? Bueno, ese es más o menos el cuento. Obviamente hay muchas cosas interesantes que he anticipado, pero otras cosas, claro, por eso el cuento no se llama El pescador y la sirena, porque en realidad la relación con la sirena es un poco secundaria para hablar de la relación del tipo con su alma, ¿no es cierto? Y lo que decía Daniel a ver, para mí lo que él está poniendo, el autor está poniendo en discusión es ¿qué es más importante? ¿El amor por la persona amada o la sabiduría o la riqueza o incluso hacer el bien a los demás? ¿No es cierto? Entonces, claro, el mensaje es que el pescador dice, no, lo más importante es el amor, ¿no? Eso es por lo que es necesario hasta dar la vida, digamos, ¿no? Por ese amor, ¿no? Eso, y por otro lado, claro, te pone esta dicotomía del alma, ¿no? Porque es lo que decía Daniel también, ¿no? O sea, nos han enseñado que el alma es nuestro centro, es nuestro yo casi, ¿no? El alma. Pero en este caso no, el alma es como otro ser que más bien te puede poner piedras en el camino, digamos, ¿no? Y no te deja hacer lo que quieres. Y eso es bien interesante, ¿no? Tener esa idea. Pero bueno, quiero darles espacio a... Dale, Freddy. Ya, yo sobre lo que han dicho, yo me voy a centrar básicamente un poco en la crítica, tal vez un tanto técnica literaria, ¿no? Ya. De Wilde. Rescatar en la escritura de este cuento la aparente simpleza de cada frase, ¿no? De cada frase, de cada línea, como escribe Wilde, ¿no? Yo digo aparente porque detrás de todas de esa simpleza, pues hay toda una complejidad. Hay todo ¿qué le puedo decir? Todo un conjunto de conocimientos que Wilde despliega en este cuento, ¿no? Yo, por ejemplo, detecté que es un tipo muy versado en la historia universal, conoce muchas culturas. Cuando el alma hace esos viajes, es él contándonos sus experiencias, quizás también físicas o solamente a través de los libros, de conocer culturas, ¿no? Habla de las culturas que adoran a la luna, las culturas que adoran al sol. O sea, eso me ha parecido muy, muy interesante y muy atrapante para el lector mismo, ¿no? Te cuenta en breves líneas historias mismas de culturas, sin decir nombres de países, de culturas en específico, pero tú ya te las imaginas en cierta forma. Viajé hacia el oriente, donde está la sabiduría, dice, ¿no? Entonces ya te imaginas por dónde se ha ido, ¿no? Por Grecia, no sé, por la cultura al Medio Oriente, ¿no? Arábica. Me fui donde cae el mediodía, dice, ¿no? O sea, es una forma muy hermosa incluso de describir, tiene mucho de poético la forma de describir las situaciones. Yo rescato eso en Wilde, de la aparente simpleza que hace ligera su lectura. Es un cuento de 21 hojas, más o menos, ¿no? 22, 21 hojas, pero que uno lo puede leer de un tirón, ¿no? Y sin cansarse y más bien salir satisfecho y con ansias de más, ¿no? Como siempre los seres humanos queremos más. Entonces Wilde, yo destaco eso en cuanto a su escritura. Ya adelantado Dani respecto al tema de que pertenece a ese género que daba, ¿no?, mucha relevancia al esteticismo, ¿no? El arte por el arte, ¿no? O sea, hacer el arte sin ningún tipo de condicionamiento político, social, es decir, sin buscar una pretensión más allá de hacer simplemente la obra. Él no pensaba dar un mensaje, él no pensaba cambiar el mundo en realidad, simplemente hacer el arte, ¿no? Incluso creo que tiene un ensayo Wilde que parte de la premisa que va en contra, por ejemplo, que dice, ¿no? El arte imita a la vida o a la naturaleza, ¿no? Y Wilde dice, no, la naturaleza es la que imita el arte, entonces va a ese nivel, ¿no? En el contenido tanto estético y literario. Yo podría rescatar eso en cuanto a lo que dice Wilde, y en este tema, y a los curiosos literarios como nosotros que quieran ahondar más sobre este tema y sobre Wilde mismo, recomiendo visitar
el libro Las Inquisiciones de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces ahí tiene un ensayo sobre Wilde, obviamente no sobre el cuento, sino Wilde en general, y creo que tiene uno en su libro Prólogo de Prólogos, ¿no? También. Entonces pueden ir a ver un poco sobre ese tema. Ese sería mi aporte. Dale, Rumi. Ya, yo me voy a dedicar directamente al punto del cuento y voy a dar mi opinión y luego también voy a alimentar con algo de bibliografía también que nos puede ayudar a comprender lo que quería decir tal vez White, ¿no? En este me voy a atrever a decir cuento simple, ¿no? Que en su simplicidad también está su encanto y también su virtud de educación, ¿no? Porque toca, se puede decir, principios educativos muy simples porque son tan simples, son también difíciles de, ¿cómo se puede decir? Digerir, porque te dice cosas, si vale el término, tan directamente, que tú dices, no puede ser tan sencillo, ¿verdad? Y tienes que experimentarlo para ver la simplicidad de esto. ¿A qué me voy? Menciona en su última frase, en uno de sus últimos párrafos, esta frase que indica que el amor es más bello, es más importante que la sabiduría, que es más valiosa que la riqueza, ¿verdad? Y es una frase tan simple, ¿verdad? Pero actualmente es una frase tan criticada que podemos ver en la sociedad. Las personas han dejado de lado el amor en pos de la sabiduría o en pos de la riqueza, ¿verdad? Muchos actualmente se enfrascan más en conseguir riqueza, poder, piensan que el amor solo trae problemas, que algunos los destruye, a otros los hace débiles, ¿verdad? Y surge ahí Wilde con esta frase tan simple, diciéndoles lo contrario, ¿no? Y todos dirían que no, ¿verdad? Pero pienso que solo llegaría a esta conclusión viviéndolo, ¿no? Tal vez pasando toda una vida construyendo riquezas, recién te des cuenta que en verdad no era lo más importante, ¿verdad? O buscando toda una vida sabiduría, al final del camino te des cuenta que lo más importante no era la sabiduría, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo Wilde en esta última frase que indicaba, ¿ya? Y ahora yendo a lo que mencionaba del tema de la bibliografía, creo que es muy rescatable lo que dijo Dani del tema de ver la estética en tanto al autor, porque yo he leído mucho lo que es las obras de Wilde y hay mucho de lo bello en sus libros, ¿no ve? Siempre se puede decir, sus personajes son bellos, ¿no ve? Las mujeres son, se puede decir, de rasgos muy estéticos, no sé si sublimes, porque para hablar de sublimidad creo que es importante hablar también de Kant en su crítica del juicio, donde habla de la diferencia entre sublimidad, estética, juicio del gusto y todas esas cuestiones. Porque cuando habla de sublimidad, él se refiere a Kant de ese tipo de belleza que solo el ser humano puede contemplar cuando ésta sobrepasa el límite de lo que se puede concebir como una cualidad del ser humano. Ahí se vuelve sublime. Y la sublimidad puede ser tanto fea como bonita, como grande, como pequeña. La cosa es que sobrepasa los límites que el hombre concibe, ¿verdad? Es cuando habla de sublimidad. Entonces la sublimidad no siempre habla de bellezas en general, ¿verdad? Según Kant. Ya, y tampoco, me ha parecido muy bueno también hablar del autor y de su obra, lo que más estaba dedicando Dani, pero lo critico un tanto porque pasa mucho de que cuando ves al autor y ves su historia, como decíamos, yo no sabía sinceramente que había tenido tantos problemas y que también estaba tachado, no sé, de homosexualidad, de promiscuidad, indecencia, se puede decir. No sabía. Y creo que entrar en esto tal vez pueda manchar sus obras. Es lo que mucho
pasa con los autores, ¿no? Y por eso tal vez no averiguo mucho de los autores, porque pienso que puede afectar de manera no objetiva sus obras, ¿no? Pero creo que requiere un nivel de madurez muy interesante para lograr separar al autor de la obra en ese aspecto. Eso es lo que podría aportar en este aspecto. Muchas gracias, Rumi. Ahora vamos, hemos dejado lo mejor para el final. A Jovi. Bueno, yo he leído el cuento y me ha encantado porque tiene varios aspectos que puedes encontrarte ahí con esos aspectos. Entonces, eso a mí me ha encantado porque vas cuestionándote a ti mismo el valor que tiene cada aspecto que él toma, el amor, el poder, la sabiduría. Y lo que a mí me ha encantado es que es como si él necesariamente tiene que cruzar esos aspectos para realmente encontrar un equilibrio entre esas áreas, porque una sin la otra no funcionaría. El amor sin sabiduría no tendría sentido. El amor sin codicia tampoco. Y el amor en el amor como tal tampoco tendría sentido, porque necesitamos encontrar ese equilibrio perfecto para realmente darle valor a esas cosas. Y es lo que a mí me ha llamado la atención mucho del cuento, porque él es como si lo desligara, es como si se dividiera de alguna manera para poder encontrar un camino que una esos caminos. Eso es lo que me ha gustado. Y como dice el Freddy, va remontando diferentes culturas, diferentes tradiciones, que también te puede llegar a cuestionar, porque va diciendo las formas que tiene cada cultura, cada tradición, y la forma en que manejan cada uno de esas culturas, el simbolismo de la sabiduría, el simbolismo del amor, el simbolismo de la riqueza. Entonces, tendríamos que nosotros pensar así como bolivianos, qué sentido nosotros le damos, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante ponerme a pensar en eso. Y creo que, como dice Rumi, nos hemos olvidado muchas cosas, pero que yo creo que es importante ponerlos en un equilibrio, ¿no? Que es importante tanto el amor, la codicia también es importante para el ser humano, porque nos delimita un camino que debemos seguir, pero no debemos de dejar de lado el amor, que es lo que une y conjunciona el entorno en sí. Entonces, la idea, sí he chocado un poquito con la idea del amor, digamos, de pareja, porque yo hubiera querido que sea un poquito más sublime, es decir, mucho más acaparar más de lo que es el amor en sí. Porque aquí a él lo ha vuelto como el amor un aspecto egoísta, es decir, es mía la sirena, yo soy de ella. Entonces, ahí sí el punto no me ha cuadrado, digamos, porque yo considero que el amor tendríamos que hacerlo en comunidad para podernos ayudar y dejar de lado ese egoísmo que a veces separa la pareja de la sociedad, la pareja del entorno, la pareja del barrio, la pareja de todo lo que nos rodea. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, y cuestionantes también que yo creo que hay que tomar así. No ese es el auténtico amor, pero... Eso, porque claro, amor, ¿no? porque claro, precisamente yo creo que Oscar Wilde va a ese extremo, dice, ¿no? Porque no solamente que rechaza la sabiduría y luego la riqueza, sino que incluso al final rechaza hacer el bien. Porque el alma le dice, hagamos el bien. No, le dice, yo no quiero hacer... Luchemos contra las miserias de este mundo. Sí, luchemos contra las miserias. Y le dice, no. Pero él yo creo que Oscar Wilde lleva a ese extremo el tema del amor o de pareja romántico. ¿Qué es eso? Porque yo creo que ese sentimiento existe. O sea, las personas tenemos ese sentimiento de yo estoy muriendo por esta persona y quiero estar con ella para siempre y no quiero estar con nadie más, digamos, pero, ¿no? Como te digo, es un paradigma que habría que discutirlo mucho, porque como te digo, para mí es como una de las barreras que hace que la sociedad se separe, porque nos centramos mucho en lo que es pareja en sí. Entonces nos separamos del entorno. ¿Por qué? Porque queremos proteger ese eje, sin olvidarnos que el eje más grande es la sociedad. Pero claro, partes de la pareja sí, pero no podemos dejar de lado el hecho de que, ¿cómo decirte? El hecho de que se ha establecido reglas muy marcadas de lo que es relación de pareja. Entonces delimita y separa
al entorno, que más bien nosotros deberíamos tratar de trabajar en comunidad y unión. Pero yo creo que el valor del cuento está en que precisamente presenta esa realidad de que sentimos así, somos tan egoístas, digamos, de que sentimos No, ese amor. No es que sentimos, nos han enseñado. Porque mira, hay patrones y psicológicamente el ser humano no es por naturaleza monógamo. Y eso se ha estudiado. Han marcado para que el ser humano sea monógamo. Y no reparte... no romantiza eso. No romantiza, porque si bien dice que llega a ser feliz en un momento el pescador con la sirenita, cuando se juntan, no termina, se puede decir, ahí. ¿No ve? No es felicidad, feliz por siempre, no. Es bastante trágico el final. Y creo que resalta mucho lo que es una relación, digo, el amor en manera, lo explica su forma de ver el amor, cómo va madurando, ¿no? Al comienzo sí es como una luna de miel, están todos juntos, el pescador prevalece sobre todas las cosas el amor que tiene por la sirenita, pero vemos cómo poco a poco este amor se va deteriorando, porque en el primer año ya vemos que él acude al llamado del alma cuando viene a buscarlo, ¿no? De mala gana primero, ¿no ve? Ya al siguiente, segundo llamado, ya acude, ya tal vez más por costumbre, ahí está predispuesto. Y en la tercera ya cae, ¿no ve? Por algo bien simple, ¿no? Y algo bien simple, ¿no? Y es muy gradual, ¿no ve? Y algo bien simple, por algo bien simple. Eso yo y es muy simple, ¿no ve? Y no encontraba esa parte donde decía, creo que de otro libro lo he visto, el tema de por qué cae el pescador. Creo que era por el tema de que el ser humano es un ser de deseo, ¿no ven? De deseo constante. ¿Y qué es el deseo? Pues se puede decir en este silogismo, ¿puedes desear lo que ya tienes? Pues la respuesta es no, ¿no ven? Entonces, siempre deseamos lo que no tenemos. Entonces, el amor llega un momento donde sí lo deseamos, y cuando lo tenemos, empieza a perder valor gradualmente. Entonces, eso es lo que quiere decir Wilde, ¿no ve? Que no romantiza el amor, ¿no ve? Dos cositas nada más, lo que decía Jovis, y lo que mencionaba también Dani, y lo que yo decía Jovis, es que Wilde, y lo que reafirma aquí Javi, es que Wilde solamente nos muestra, o sea, no tiene una intención de decir está bien o está mal. Lo que yo les decía, el arte por el arte, o sea, no hay una intención más allá. Pero será el amor por el amor. El amor por el amor podría ser eso, o sea, nos muestra cómo es, nada más. No nos está diciendo está bien, estoy más de acuerdo, qué mal que ellos estén, no. Entonces, eso, y hay que tomarlo desde ese punto de vista, yo creo. Él pertenece al tema del esteticismo, como te decía. Entonces, es más, va por ese lado, y lo que decía Rumi es eso. Y algo que, así charlando ahorita con el Javi, lo que hablaba Rumi, es bien curioso. La tercera vez que el pescador se va, yo le planteaba, ¿por qué se va por algo bien sencillo? Una chica hermosa que bailaba, o sea, nada más. Esa era la curiosidad, como él dice, ¿no? O desear más allá del asunto. Eso igual me ha parecido bien interesante, en el sentido de que incluso se habrá aburrido de la sirenita. Yo decía, no, o sea, ya está cansado de la vida. Y le dijo, vamos, y el otro dijo, vamos. Y al final, pero se arrepiente. Y es algo, como tú también decías, que en realidad lo que ha hecho Wilde es fragmentar la condición humana, ¿no? O sea, todos somos tema ávaros en su momento, entonces, digamos que sabe, es amor, solo que lo ha dividido. No sé, Dani, quería decir algo otra vez. Bueno, hay varias ideas, es interesante cómo surge, ¿no? del cuento, y me alegra eso porque el cuento ha motivado. Y yo creo que Wilde nos ha planteado un problema que es el problema de la filosofía occidental, ¿no? Que es que la filosofía ha escindido al ser humano, sobre todo la filosofía platónica. El alma a un lado, y el intelecto a otro lado, y el cuerpo a otro lado. Y creo que en el cuento esto se resuelve en una síntesis, que es la integridad del ser humano. Lo ha dicho Jovi, al final hay una síntesis, es decir, se integra, se une otra vez. Y la plenitud del ser humano está en esa síntesis. Y no es que el alma es un constructo abstracto donde ahí reside la moralidad, el bien, no. Y el cuerpo es solamente sensualidad, lujuria y punto, no. Y el intelecto solo es razón, no, sino hay una síntesis que es la integridad del ser humano. Yo creo que White apunta a eso, sin que
quiera terminar en un corolario, en una moraleja moralista, no. Es el amor, el arte por el arte, etc., ¿no? Esa es una ideita más. Con relación al punto que ha hecho Freddy, el arte, es decir, el arte por el arte, esta idea que es bien importante. Para Wilde, en su concepción estética, el arte modela la vida. El arte modela la vida y no al revés. ¿Y cuál es el ejemplo? Wilde dice que Londres tiene niebla desde que los pintores lo pintaron con niebla. Claro, si no, no había. Y se me ocurre, por ejemplo, La Paz tiene aparapitas desde que Sáenz escribe sobre la parapita. Claro, en ese sentido el arte modela la vida. Tomar conciencia. Sí, ¿no? tomas conciencia, claro, lo puedes explicar de diferentes formas. Pero también no podemos dejar de lado que tiene relación ambos, porque tú no le darías sentido a algo si no existiera. Sí, sí. Pero no, porque no, yo creo que lo que trata de decir Wilde precisamente es que no es que hay una síntesis, que el ser humano tiene sabiduría, yo creo que no. Él, claro, te presenta todos esos aspectos, pero lo que creo que él trata de decir es que ya existe todo eso, pero existe un momento en la vida en que tú dejas de lado todo y te enfocas en una cosa. O sea, agarras y dices, no, es que yo estoy enamorado de esta persona y ahí me vale la sabiduría, me vale la riqueza, me vale todo porque yo quiero estar con esta persona. Yo creo que lo que está sublimando, como poniéndolo en la cúspide, es ese momento en que el ser humano deja todo, que puede ser en este caso el amor romántico de una pareja, pero puede ser un ideal, puede ser cualquier otra cosa, en que es capaz el ser humano de dejar todo el resto y solo enfocarse en eso, que es el caso del pescador, que muere de amor por la muerte de la... Eso es lo que trata de transmitir. Y eso es lo lindo, o sea, porque el arte lo que hace es eso, pues, o sea, habla de estas cosas inexplicables. Eso es inexplicable, es absurdo, ¿no? Lo natural, lo normal sería lo que dice la Jovi. Un amor comunitario, que todos vivamos mejor, todos más chéveres, pero es que el hombre no es tan racional. Es más absurdo y animal y dice, no, en este momento yo estoy enamorado de esta persona, o tengo este ideal, o quiero esto, o tengo este deseo y voy a sacrificar todo por eso. Pero es que Eso es lo que justamente Wilde creo que ha anticipado, ¿no? Un poco lo que el actuar, como tú dices, por actuar de esa forma es que nos hemos ido a la catástrofe también. El tema del racionalismo extremo que nos ha llevado, ¿no ve? A la Segunda Guerra Mundial, etcétera, bomba atómica. Yo creo que él anticipaba ese asunto. Entonces, el actuar, como tú dices, enfocado en una sola cosa, ser solamente idólatras a la ciencia, al razonamiento, pleitesía al razonamiento, nos ha vuelto inhumanos en ese sentido. Entonces, claro, pero él anticipa que puede ser una catástrofe solamente enfocarnos en eso. O sea, yo por lo menos interpreto, ¿no? El escritor tiene, ¿no?, sus propios objetivos, sus dónde llegar con la obra. Y el lector hace una interpretación, ¿no?, una hermenéutica de la obra y saca sus propias conclusiones. Yo, esta conclusión que te la digo, recién la he sacado, no en ese momento, ¿no? Ahorita yo se me ha imaginado por las cosas que hemos ido conversando. Así que quería hablar. Es que también no podemos dejar de lado que la cultura, la sociedad, esos aspectos delimitan al ser humano. Y también yo creo que al autor lo han delimitado, porque ha debido vivir en una sociedad. Exacto, imagínate, le ha delimitado, ha estado así castrante, varios aspectos que lo ha plasmado en su escritura y se ha tratado de liberar de alguna manera, porque la sociedad y el entorno es el que delimita cómo vas a amar, hasta eso delimita, lamentablemente. Claro, claro. Yo lo que quisiera aportar y lo que me ha hecho dilucidar lo que decía Javier era de por qué hablamos y por qué utiliza este ser mitológico Wilde, que es la sirenita, ¿no? ¿Por qué una sirena? Dicen, ¿no? Lo que yo he podido notar ahorita con lo que todos han mencionado es que se ha notado la sirena tiene este poder de embrujo que no solo le afecta al pescador, también afecta a los demás seres del mar, donde ellos acuden a su llamado, atraídos o enamorados, ¿no? Por su canto, ¿verdad? Y él utiliza esta analogía para representar el amor, que al igual que el canto de la sirena nos embruja como un sortilegio, como dice él, ¿no ve? Y creo que va porque
La sirena tiene esa mitología, ¿verdad? Que nos embruja y luego nos devora, ¿no ve? Entonces, y por eso usa la sirena, quiere demostrar que el amor eros de hombre y mujer, o ese amor libidinoso que tenemos los seres humanos, es un embrujo que es temporal, ¿no ve? Eso quiere decir igual, ¿no ve? El hombre cae enamorado y no piensa razones, no se deja de trabajar, deja de pescar, él dice, ¿verdad? Y se enfoca directamente en solo pensar en su sirena, olvida la moralidad, acude a brujas sin pensar en las consecuencias, porque en esa sociedad ya se sabía que las brujas eran inmorales, eran paganas, ¿verdad? Acude al encuentro del diablo y él sabía que era el oscuro y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y no le importa, lo único que le importa es lograr su único fin y como si estuviera embrujado, ¿verdad? Y nos advierte aquí igual que el amor eros tiene esta facultad al comienzo, ¿verdad? Pero que igual como ya vimos va decayendo. Me has hecho recuerdo un libro que se llama ¿Estamos todavía en tiempo? No sé. Sí, dale. Schopenhauer, en El amor, las mujeres y la muerte, ¿no? Dice justamente eso, ¿no? Que simplemente el enamoramiento es un instrumento de la naturaleza para conseguir su objetivo final, que es la perpetuidad de la especie. Oh, claro, exactamente. Entonces, que es temporal, por eso precisamente. Una vez conseguido el objetivo de la naturaleza, el amor desaparece, ¿no? Creo que Entonces, dice que él delimita 2 años de duración y No, justamente... ese es el enamoramiento, no el amor. Pero tiene una duración que está básicamente basada claro, pero son... en la biología, ¿no? Claro, pero como es una ciencia como tal, no creo que sea tan exacta, ¿no? No podemos hablar de 2 años, ¿no? Porque se ha hecho investigaciones que hablan directamente de lo que es en sí el enamoramiento, ¿no ve? Que es justamente con la finalidad de procrear. Máximo que dura 2 años, aparentemente, no se ha hecho estudios que dura y tiene un fin de reproducción, nada más. En cambio, el amor es el que se construye después. Vas marcando, vas haciendo metas juntas con la otra persona, entonces ahí vas creando realmente lo que es el amor. Yo quería aportar otro aspecto que creo que nadie lo ha visto, porque yo he tenido la sensibilidad. Mentira. Que yo creo que también me parece que Oscar Wilde hace un discurso, un argumento, una defensa de lo ambiental, ecológico, casi. Sí, porque yo digo, claro, ¿por qué se enamora de una sirena? Porque podría haber sido que se enamore de una chica X, pero se enamora de una sirena, que es un mitad hombre, mitad mujer, mitad animal, pues mitad pescado. Y al final el cura va bendiciendo todos los animales, todas las seres, o sea, es como, yo creo que también Wilde está tratando de decirnos que el amor, todas estas cosas, también ya no es solamente entre seres humanos, sino que es a los seres de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces trata de hablar también de eso como una cosa más universal, como un amor más allá de lo humano. Y yo creo que por eso escoge la sirena y por eso tiene que ser una sirena, ¿no? Pero pasa que cuando lo bendice en realidad es como si estuviera matando a la naturaleza, así termina, ¿no ve? O sea, porque al final, o sea, crecen las flores y todo eso donde los entierran en una fosa en realidad los entierran, ¿no? A la pareja. Y cuando él se da cuenta de eso, va como dice, va a bendecir, pero al bendecir ahí es donde muere más bien la naturaleza. Y es como que un poco igual va, ¿no? Yendo contra el tema del cristianismo y esas cosas, ¿no? No, pues Walter era un pagano. Walter era un pagano. Por supuesto que estaba... Está tratando de hablar de lo universal, digamos. Claro. No solamente un amor de pareja. Pero la naturaleza ante todo, ¿no? Al final. Y yo creo que partiendo de una cosa que ha dicho Rumi, él dice que hay que separar obra y vida. Más bien yo pienso que es al contrario. En Wilde no puede haber una separación entre obra y vida. No hay. Porque esa era su postura estética. Él entendía así el arte. No hay una separación. Sí hay una tensión entre obra y vida. ¿Por qué? Porque el artista tiene que trabajar, tiene que subsistir, tiene que vivir. ¿Y qué tiempo va a tener para escribir, para crear? No.
Hay esa tensión y al final esa tensión, ¿cómo se resuelve? Siempre la realidad se va a imponer, y es lo que le pasa a Wilde, y ese es el sentido trágico de la existencia del artista. Pero Wilde entendía que no tiene que haber esa separación entre obra y vida. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar yo? El pescador, lo ha dicho Rumi, deja sus redes, manda al diablo, los peces estaban ahí, le importa un comino y va tras la sirena, ¿no ve? Desdeña su alma. Entonces, lo mismo que hace Wilde en su vida, y por eso no hay separación entre vida y obra, él manda al diablo la moralidad victoriana, las reglas, las normas, las leyes, etc. Y se va tras sus amoríos, tras los amoríos de Lord Alfred Douglas. Le importa un comino, lo mismo que hace el pescador. Le importa un comino, seguir con el trabajo, los peces, etc. Y se va tras la sirena. Desdeña su alma. Entonces, ese ir en pos del amor como belleza también en el sentido artístico, ¿no ves? Es eso, es como ir en pos de eso, a pesar de todo. A ver, Daniel, tú estarás conmigo. El héroe el pescador es el héroe de la historia. Pero ¿por qué es el héroe? Porque muere por amor. El héroe trágico. Claro, el héroe trágico. Le importa todo. Claro, pues yo por eso digo, lo que está poniendo en la cúspide es ese amor, ese morir por amor, ese abandonar todo. Pero es un amor que no tiene un contenido moral ni nada, es el amor por el amor. No, claro. Sí, nada más. O sea, moral en el sentido de que es mejor que lo otro. No, obviamente. No, pero eso es lo que digo. Ahora, sobre el tema del artista, claro, no está, lo que estamos diciendo, lo que tú estás diciendo, yo no estaría de acuerdo. Miguel Ángel, por ejemplo. Porque en la época de Miguel Ángel, de los artistas antiguos, no se consideraban pues artistas. Ellos no se consideraban como que él era un artesano. O sea, el que ha hecho el David de Miguel Ángel, esa gran obra, él no se consideraba un artista. Claro, la concepción del artista es moderna. Claro, es moderna. Es moderna. Entonces es interesante porque también el que hace arte también está en esa dicotomía. O yo voy a ser el artista, como vos dices, ¿no? El artista que mi vida es un arte y dejo todo, o soy un artesano. Es decir, yo soy como un electricista, solo que yo en lugar de empalmar cables, pinto. Sí. Y soy un artesano, o sea, no me considero yo algo diferente a las otras personas, sino que mi trabajo es hacer arte. Y que son dos diferentes formas de ver el arte. El cuento inspirado en la película esta, La Sirenita, ¿saben algo? Creo que tiene que ver, ¿no? No, tiene que ver, creo, ¿no? ¿O tiene que ver? Es un cuento de Hans Christian Andersen. Pero es parecido, ¿no? Claro, siempre que hablo de una sirenera hay un amor con un hombre, ¿no? Pero es creo que un cuento de Hans Christian Andersen. Y creo que Andersen es anterior a Oscar Wilde. Wilde creo que debe haber leído los cuentos de La Sirenita de Andersen. Me ha hecho pensar eso. Y segundo, ayer justo lo que hablabas de la vida y la obra, he visto una película que les recomiendo, El Poeta, una película colombiana, que habla de eso, muy buena esa película, ¿la has visto, Dani? Sí, es muy buena, pero es muy buena, pero que en resumen habla de esto, es imaginarnos ahora, en pleno siglo XXI, 2026, a un poeta, ¿no? ¿Cómo el poeta se desarrolla en este medio altamente capitalista, comercial, inhumano? O sea, que alguien quiera seguir viviendo, ¿no?, su obra creyéndose artista, no sé, entra en ese dilema, en esa dicotomía, igual también él, de cómo el sistema te jala, tu familia, tus obligaciones, con la sociedad, y a la vez él quiere seguir siendo fiel a sus principios poéticos, fiel al poeta, ¿no?, que lo inspira. Es como verle, ¿no?, ahí poner tu foto de tu ídolo y todas las mañanas levantarte, quiero ser como él. Entonces es una bella película que no sé si por casualidad la he visto y lo hemos conversado ahora, que la verdad les recomiendo. Yo creo que al final el arte, o sea, el artista sufre mucho, porque claro, es una profesión, algo a que te dedicas que la gente no le interesa o te mira mal, ¿no es cierto? Que yo siempre digo, mientras tú eres un tipo que canta en restaurantes, la gente te mira como un pordiosero, pero el día en que tú seas famoso, no sé qué, van a pagar miles de dólares por irte a ver, ¿no es cierto? Claro, entonces uno vive en esa dicotomía es la de paradoja, ¿no? Claro, es la paradoja, ¿no? Uno vive entre esas dos cosas, o sea, el rechazo de la sociedad te rechaza, porque pero incluso, te ama, ¿no? pero después la gente te ama después, ¿no? Entonces, yo creo que esa posición de Wilde de decir, no, es que el artista se dedica al arte y somos como algo diferente al resto. Eso es, ¿no? Un poco eso. Es como una venganza en realidad, es decir, antes me despreciaban, ahora yo soy mejor que todos ustedes, pues, ¿no? Y es como una venganza, soy diferente, soy un dios, soy como Michael Jackson, no me pueden tocar y me tienen que dar lo mejor, ¿no?
Pero creo que es como un resentimiento al final sobre el tema. Entonces yo creo que lo que hay que tratar es de palmar un poquito y que la sociedad entienda también la labor del artista, ¿no? Claro. Porque es un trabajo también. Claro, hay que entender, bueno, aclarar en realidad varias cosas, ¿no? White podía hacer eso, podía darse el lujo de hacer eso porque tenía plata en su momento, ¿no? Tenía plata, era un aristócrata, tenía dinero. Y él dice, al diablo, yo no voy a estar trabajando en estas actividades pedestres, ¿no? Yo soy un creador de arte, de belleza. Podía hacer eso, ¿no? Pero sin embargo, ahí está la tensión entre el arte y la vida, ¿no? Entre el arte y la realidad, es decir, cómo enfrentas eso. Yo creo que es bien importante ese tema, tú lo has dicho, por ejemplo, en el Renacimiento, antes de la modernidad, no se entendía al artista como se lo entiende ahora. El artista era un artesano más. Trabajador más. Claro. Pero en la modernidad ya el artista es otro, ¿no? Es un creador de belleza, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí está la tensión entre el crear y el seguir viviendo, el seguir existiendo, el cumplir, acatar normas, acatar reglas, leyes, etcétera, etcétera. O se da el lujo de romperlas, pero tiene un destino trágico. Y lo mismo le pasa al pescador. El pescador se da el lujo de romper todas sus normas, sus reglas y tiene un destino trágico también, ¿no? Y vuelvo otra vez en ese sentido, para Wilde no hay una separación entre arte y vida, ¿no? Es que yo considero que el arte en sí es lo que dice Daniel, ¿no? Es romper reglas, es romper con cosas que ya están delimitadas. Y a eso se evoca el artista porque quiere liberarse de alguna manera. Y es lo que se ve en sus escritos de él, ¿no? Que va encontrando diferentes formas de liberarse. En su misma escritura se ve cómo se va liberando de la sabiduría, de la codicia y demás cosas, que ahí está enfrentado a lo que es el amor directamente, ¿no? A mí me parece interesante cómo el entorno delimita también tus escritos y tus liberaciones en sí. Porque ahorita en esta realidad hay muchos escritores que hablan de lo que ahora se está viendo, ¿no ve? De la liberación femenina, de las masculinidades que están decayendo de alguna manera, y ahora los artistas se están evocando a ser como críticos en ese sentido. Porque la sociedad ha permitido que se liberen algunos aspectos que ahora sí se pueden hablar, pero gracias a quienes, a los artistas, que ellos son los primeros que dan un grito de alarma, un grito de desesperación ante cosas que la sociedad a veces no ve como tal. Chévere, si nadie más quiere decir nada, yo creo que podemos cerrar de este gran programa. Bueno, y comentarles también a los demás que, a todos los que nos están viendo, a los demás, a todos los que nos ven, que vamos a seguir haciendo esta mecánica, ¿no? Tal vez para la próxima, otro libro, otro texto, tal vez nacional, yo sugeriría para ir haciendo nacional, extranjero. O de mujeres también, genial. De mujeres y nacional. Y vamos a ir charlando así, ha estado muy lindo. Y gracias, Calla, por habernos recibido en tu Anticafé y que vengan también aquí a la calle Anticafé, aquí en Ciudad Satélite, Avenida de Policía y Diego de Portugal. Y gracias, Joseph, también por haber venido. Nada, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.